Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Antes de empezar este capítulo, queremos mandar unos saludos a Sujei, a Carmen, a Josué y a Liliana. Muchas gracias por estarnos escuchando, que llevan todos los capítulos. Síganos escuchándonos y pues a recomendarnos también. Es claro que desde el establecimiento de la especie humana como sociedad, las mujeres han jugado un papel secundario en muchos aspectos, y la ciencia no es la excepción. Pero lo cierto es que las mujeres han hecho grandes e importantes descubrimientos que han cambiado nuestra visión y mejorado la comprensión del mundo que nos rodea. Es por esto que en este episodio especial, en el que conmemoramos el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y recordando además el día 11 de febrero pasado, que se celebró el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, les traemos 8 científicas cuyos descubrimientos revolucionaron la ciencia, pero que desafortunadamente, no fueron reconocidas. Bueno, ahí, hola chicas, ¿cómo están? Hola. Bueno, recordando un poquito, ¿verdad? De que por qué el 8 de marzo, qué es lo que se conmemora. Pues básicamente se conmemora la lucha de muchas mujeres a lo largo de la historia por tratar de ser reconocidas, digamos, de una manera igualitaria en derechos, en salarios, horas laborales, que fue como lo primero, ya que, bueno, sabemos que cuando las guerras, los hombres iban a la guerra, las mujeres se quedaban y la verdad es que fueron pues la fuerza laboral que sacó la economía de los países adelante. Pero eran explotadas, tenían jornadas laborales muy largas, obviamente por salarios mínimos, no tenían derecho a guarderías o a permisos especiales en caso de que tuvieran hijos. Y bueno, eso motivó durante muchos años muchas manifestaciones gracias a las cuales pues podemos ahorita trabajar, estudiar, tener cierta independencia en muchos aspectos. Entonces, pues es importante recordar esto. No lo hemos ganado a pulso, ¿eh? O sea, que de que somos luchonas, sí somos. Porque... somos luchonas. Sí. Las mujeres luchonas. No, pues qué bueno que lo mencionas, Mariana, porque sí es verdad. Se han relegado las mujeres en muchos aspectos, pero aquí específicamente en este episodio, pues vamos a hablar, como nuestro podcast es dedicado a la ciencia, de aquellas mujeres que sufrieron por todo eso en el aspecto científico. Científico. Bueno, voy a iniciar yo hablándoles de una astrónoma alemana de nombre Maria Winkelmann. Ella, pues, nace en 1670, o sea, fue como de las primeras astrónomas mujeres que existió. Y de hecho, bueno, ella relata su biografía que fue muy afortunada, ya que en esta época, pues, la educación para las mujeres era nula, o sea, no se les otorgaba, no había pues derechos ni nada, ¿no? Pero su papá era astrónomo y él creía que las mujeres tenían el mismo derecho que los hombres de recibir una educación básica al menos. Y entonces él se encargó de educarla. Años después él muere, pero su tío, que también estaba dedicado como a la ciencia, a la astronomía, sigue instruyéndola y sigue educándola. Ella crece, pues obviamente rodeada en un ambiente científico y pues se empieza a desarrollar profesionalmente. Ella inicia en un observatorio como ayudante de un astrónomo y bueno, aquí es donde conoce a otro astrónomo
que se convertiría años más adelante en su esposo. Además de ser esposos, pues eran compañeros del observatorio. Ellos, después de trabajar un tiempo juntos, se mudan a Berlín. El esposo es nombrado astrónomo de la Academia de las Ciencias en Berlín y la verdad es que, o sea, María era igual de buena que él, pero a ella no se le dio ningún puesto, ningún cargo y ella quedó, de hecho, siempre como ayudante de él. Y pues bueno, y empezaron a trabajar. Ellos tuvieron 4 hijos, o sea, tuvieron un hijo y 3 hijas. Y bueno, pues mientras seguían trabajando, ¿no? Y María en 1702, me parece, descubre un cometa, pero oficialmente los registros del descubrimiento del cometa fueron dados a su esposo. Claro. Pero luego viene, o sea, también, o sea, la traición. El esposo no dijo nada, o sea, él dijo hasta 8 años después que en realidad pues él no había sido y que María había sido la que había descubierto el cometa, pero todos dijeron, sí, está bien, y siguieron dándole No el le crédito creyeron. Sí, no, o sea, pues de que, pues está bien. O Pero pues demasiado era mujer. tarde, ¿no? Ya No, era aparte él famoso con lo del cometa. No, y aparte 1600, ¿cuándo ibas a pensar que una mujer iba a tener la capacidad? O sea, aunque lo dijeran de haber dicho, sí, está loco, o sea, nada más. No sé por qué lo Sí, o dirían, pero sea, no fue ella. incluso, o sea, María publicó varios trabajos, o sea, siguió trabajando, hizo publicaciones y aún así jamás se le dio el reconocimiento de sus estudios o de sus descubrimientos. Pasa el tiempo, el esposo muere y pues deja este cargo que les dije que había ocupado, pues vacante, ¿no? Y entonces esperaba que la que ocupara ese puesto iba a ser María, pero no. No. Fue otro astrónomo y ella de nuevo quedó como su ayudante. Ay, eso es tan típico, ¿eh? En todas las historias de las que vamos a hablar, eso es súper típico. Y es como la constante, desafortunadamente. Yo aquí, bueno, quiero hacer una pausa si en algún momento me molesto. En algún momento tiro me todo, salgo de mí. Salgo muy enojada. Es que sí da coraje, es que sí da coraje. Claro. Porque luego, o sea, bueno, durante todo este tiempo, pues obviamente los hijos crecen, bueno, el hijo y las hijas crecen, y también eran astrónomos, pues es que de papás astrónomos viviendo en el ambiente ahí del observatorio, etcétera, y mencionan pues igual de buenos, o sea, el hijo y las 3 hijas, pero pues el único que logra tener un puesto, y que de hecho nombran director del observatorio de la Real Academia de Ciencias en Berlín, es al hijo. Y las hijas lo único que pudieron ser fue ayudantes de él y de otros, igual que María, que nunca pasó de ser ayudante en un observatorio. Claro, porque y parece bueno, que no tuvieran capacidad. En 1720 ella muere. Nunca fue reconocida, a pesar de que su esposo en su momento, a lo mejor, pues no a lo mejor, muy tarde le dio o sea, dijo la verdad, pero pues la verdad es que no. Nunca fue reconocida por el descubrimiento del cometa. Como ven, esa es como la historia de María Winkelmann, una astrónoma alemana que descubre un cometa y que nunca obtuvo reconocimiento. Es más, o sea, dejen ustedes que nunca lo obtuvo. Nunca logró ser como un titular o tener un cargo en donde se desempeñaba, siendo que era muy buena. Bueno, pero hay que también pensar que en aquel tiempo esa era la regla, ¿no? Ninguna mujer iba a tener ningún puesto en general. O sea, estaban demasiado oprimidas y se consideraban completamente. Era imposible, claro. Y de hecho es como ahorita, en la actualidad incluso, hay más científicos hombres que mujeres. Y si hiciéramos un recuento desde el inicio, digamos, de los descubrimientos científicos, por así decirlo, hasta el momento, claro que van a ser mucho más hombres y no podemos decir que hay gente que lo dice, pues claro, porque los hombres son más inteligentes y por esa razón han hecho más aportaciones. Pero toda la ventaja que nos llevan de precisamente eso, ¿no? Todos esos siglos años en el que no se pudo en realidad hacer nada con respecto a que
ellas pudieran mostrar sus avances científicos porque no se les dejaba. Sí, o sea, es que ni siquiera es falta de capacidad, Exacto. o sea, falta de oportunidades, Es falta de espacios. Claro. Exactamente. Sí, no, está... No, y de hecho, estamos hablando de las que tuvieron cierto descubrimiento o que su trabajo trascendió a través de la historia, pero ¿cuántas se quedaron y les pasó exactamente lo mismo en donde su trabajo no fue reconocido? Aunque, digamos, no hubieran descubierto algo asombroso, de todas maneras su trabajo era valioso, ¿no? Claro. Cualquier trabajo de cualquier mujer es un trabajo valioso que se le debe de reconocer, tenga o no tenga un premio Nobel al final de cuentas, pero... Sí, Claro. sí, Claro. está así, de dar coraje. Y vamos empezando. Quéjense, ¿Verdad? muchachas, quéjense por sus derechos. Bueno, ahora les voy a hablar de una cristalógrafa de nombre Isabella Lugowski, que después de que se casa adopta el nombre de Isabella Carle, que era el apellido pues de su esposo. Ella se dice que es polaca porque sus papás eran polacos, pero que en realidad no nace en Polonia. Pero bueno, ella nace en 1921, empieza sus estudios, continúa, hace su maestría y se doctora en 1944 a los 23 años. Obtiene su doctorado. Sí, yo no sé cómo le hacían. Aquí en día. ¿No había nada que hacer o qué? Bueno, ya no me digan ya para qué, ¿verdad? Pero no sí hay que hacer, pero pues para que vean la calidad de la es amor por la ciencia. Sí, sí. Bueno, y ahí, o sea, cuando se doctora, más o menos en esa época, conoce a su marido, de Jerome Carle, de quien, como ya mencioné, pues adopta su apellido. Ella, dentro de las cosas que realiza, participa en un proyecto muy grande que se le llamó el Proyecto Manhattan en Estados Unidos, en donde, bueno, a grandes rasgos, estaban en guerra, o sea, estaba la guerra y se pretendía el desarrollo de armas nucleares. Entonces ella fue de hecho de las pocas mujeres que participa en este proyecto, y lo que ella hacía era diseñar técnicas o estrategias para poder extraer cloruro de plutonio de una mezcla de óxido de plutonio. Entonces, básicamente ella se dedicaba pues a estandarizar técnicas para hacer estas reacciones. Se termina la guerra, se termina el proyecto y después trabaja en el mismo laboratorio que su esposo y empiezan a trabajar juntos. Decían ellos, de hecho el esposo decía, bueno, que hacían muy buena dupla, muy buena mancuerna, porque más bien él era como muy teórico y ella era práctica, o sea, la parte de diseñar los experimentos, diseñar las técnicas, pues ella lo hacía. Entonces, pues ellos diseñan un método que de hecho el esposo lo había desarrollado mucho tiempo antes, pero nunca trascendió. O sea, el esposo, como les digo, era un científico más bien teórico, da esta técnica que consistía en utilizar como matemáticas para determinar la estructura molecular. Lo que hacían, pues ella era cristalógrafa, lo que hacían era utilizar pues cristalografía para poder obtener las estructuras cristalinas moleculares de los átomos para poder analizar sus espectros, etcétera, y poder mediante modelos matemáticos pues estudiar, digamos, la química. Wow. ¿Okay? Pero eso era, o sea, sí, o sea, eso era como la teoría que tenía el esposo, y como nunca lo llevó y nunca lo desarrolló, pues permaneció ahí sin ser reconocido y pues nada más, como otra teoría más. Y su esposa, esta Isabela, pues lo que hace es verle la aplicación y cómo es que iba a desarrollar lo que su esposo había descrito. Y esto le valió nada más y nada menos en 1985 el Premio Nobel de Química. Al esposo, porque a ella no. Al esposo. Al esposo, e incluso no nada más al esposo,
a un colaborador que era matemático, que bueno, como les dije, que era mediante modelos matemáticos. Entonces, los únicos que se llevaron el reconocimiento fueron el esposo y el otro, pues, involucrado ahí en el estudio. Pero aquí la que ya tenía las ideas, en realidad la líder intelectual era ella, ¿verdad? Sí, pues, porque como mencioné, o sea, de cierta forma, si ella no hubiera estado, el avance o la técnica desarrollada, incluso si lo llevamos más allá, el Nobel como tal, pues no hubiera llegado nunca, porque Claro. el marido ya tenía años que había desarrollado o había escrito esa teoría y ahí se había Claro. quedado. Estaría bien, fíjense, ahorita se me ocurre, estaría bien de hacer rehacer esa estadística de los premios Nobel y entonces nosotras otorgar el premio Nobel a quien realmente, bueno, no a quien realmente se lo mereció, sino igual a los dos, ¿no? Incluirlas. Incluirla y Así es. a ver si se nutre entonces esa lista de Sí. más mujeres y no nada más de hombres, para que se vea en realidad. A mí, fíjense, porque no fue, bueno, en 1985, o sea, en Sí. realidad no tiene No tanto tiene tiempo. mucho. Ujú. Y, o sea, me saltan, digo, dos cosas, es el no reconocimiento a ella Claro. y por otro lado, o sea, el marido, por eso les digo la traición, La o sea, traición. Claro. pues sí, o sea, ¿cómo por qué no? O sea, decir, oye, pues, ¿Qué pesa más, el amor o el reconocimiento? Ya vimos, ¿verdad? No, y No, aquí yo creo el que marido, o sea, súper sí, mal o marido que no sea, apoya a su mujer. pues no sé, bueno, no sé, no quiero sonar como que lo justifico, pero, y no es justificación, aclaro desde un inicio, pero me pongo en su lugar y ya de haber dicho que lo iban a, ya saben, ¿no? El machismo también desde ese entonces, me van a tachar de que yo soy el menso, de que mi mujer es mejor que yo, y entonces, ¿cómo voy a permitir eso? O sea, sí la amaba, sí la quiero mucho, pero no voy a dejar eso. O sea, vean como O, que no nada más, o sea, el orgullo, ¿no? Y el machismo, que seguramente, porque es tu esposa, no sé. o él se daba como, mucho más, o sea, como él generó la teoría, generó el modelo, Ujú. él, supongo que él también creyó, bueno, eso es lo más importante y lo suficiente como Sí, puede ser. para generar el Nobel, ¿no? Para para que le dieran sí, el Nobel. Pero bueno. está como, ay, les repito, o sea, son injusticias, porque en realidad son injusticias, porque aparte no creo que ella haya sido como de, ok, No, no claro me que no. reconocieron, ¿no? O sea, también luego, o sea, cuando estás leyendo dices, oh, si me dio coraje a mí, Claro. Bueno, yo me imagino a ella. ese es un buen punto para discutir. O sea, todas estas mujeres de las que vamos a estar hablando, en general, ¿se quejaron o no se quejaron o estaban conformes con el hecho de que no habían sido reconocidas? Porque, por ejemplo, ella muere en el 2017. O sea, Hace poquito. reciente, o sea, sí le tocó todavía bueno, como la más apertura, más Sí. espacio a las mujeres, pero sí, no me puedo imaginar, no creo que haya estado muy conforme, pero ya no viene más, o sea, ya la historia la verdad es que se acaba. Muy bien. Así de, pues, le dieron el Nobel a su esposo y a otra persona, hombre, obviamente. Sí, no. Bueno, y por último, les voy a hablar de Ujú. Florence Bell. Ella estuvo mucho tiempo, digamos, en las sombras, en el anonimato, porque no era conocida, hasta hace relativamente poco, en donde se salen a la luz todas sus aportaciones y es llamada la nueva dama oscura del ADN. Ujú. Ella nace en 1913 y una parte del trabajo que ella realiza es describir cómo se podrían usar los rayos X, es decir, por cristalografía, para revelar la estructura regular y ordenada de una fibra biológica que en ese momento se llamaba ácido timonucleico, que ahora conocemos como ácido nucleico o ADN. Vale. Ella, bueno, pues estudia, se especializa en los rayos X, en cristalografía, y empieza a trabajar con un científico que a lo que se dedicaba era también, o sea, quería como ver estructuras, pero más bien eran fibras naturales tipo
pues textiles y demás. Después de que ven que lo pueden hacer, dan un salto a decir, bueno, si ya observamos esto y si ya podemos develar estas estructuras, pues vamos a ir a otro tipo de moléculas como, no sé, biológicas, por llamarlo de algún modo. Y es entonces donde empiezan a estudiar estas, o tratar de encontrar la estructura de estas fibras de DNA. Se dice que ella sienta las bases para poder descubrir la estructura del DNA. En 1938, más o menos, junto con el jefe de laboratorio en donde ella trabajaba, propusieron el modelo inicial de la estructura del DNA. Y bueno, dice la historia que en este momento ella es llamada por el servicio militar para integrarse a la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina. Y entonces ella empieza a trabajar, según cuentan su hijo, me parece, en el desarrollo de radares y cosas así. Ahí, en el servicio militar, conoce a un militar, se casa con él y después se van a Estados Unidos. Ahí trabajó como química industrial mucho tiempo y después se retira y queda, pues ya, o sea, se queda al cuidado de sus 4 hijos. Y ya, no se volvió a saber más de ella. Y por eso es que en la historia, a lo mejor del descubrimiento de la estructura del DNA, pues ella no es conocida o no se sabe mucho de las aportaciones que tuvieron. De hecho, por ahí dicen que el jefe de laboratorio, cuando ella es llamada al servicio militar, pide que no la llamen porque ella es muy importante y que van a hacer descubrimientos muy importantes, pero dicen, no, nosotros la necesitamos acá, o sea, ¿eso qué? Y entonces nosotros la necesitamos. Entonces, y bueno, fueron por causas más bien de cómo era la situación mundial en aquel tiempo, no porque su jefe no la haya apoyado. Sí, bueno, hasta cierto punto sí. Sí, o sea, y ya, bueno, en el 2000 ella muere y como dato ahí nada más, en el certificado de defunción, su ocupación decía ama de casa. Ay, no. Dale, ama de casa. Digo, que no tiene nada de malo, o sea, al final de cuentas, quizás ella no sé, ¿verdad? Quizás ella así lo quiso. Claro. O sea, dijo, pues ya no me interesa seguir para allá, ya no me interesa y yo me quiero dedicar a esto. Pues, es muy válido, eso es muy válido, ¿no? Claro. Con lo que tú quieras hacer con tu vida, ¿no? Pero si ya llevas como cierto trabajo hecho, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no tomarlo en cuenta las personas que vienen después de ella y que retoman los trabajos? Exacto. ¿Y por qué no? Es que es tan simple como decir, sí, ella hizo los primeros experimentos para tal descubrimiento. Sí. No les lleva mucho, pero bueno. Pues como que le resta mérito, ¿no? Y más, bueno, si es una mujer como lo estamos viendo en estos casos. Sí, porque no fue como que en ese momento o su trabajo no fuera que nadie la apoyara, así como dices, Marcela, más bien fue cuando se da ya la estructura, pues a ella no se la menciona, era como les decía, en realidad es desconocida. De hecho, es muy buen punto, porque hablando de ella y de cuando la estructura del ADN se descubrió o digamos se generó un modelo de cómo era el ADN, las personas que lo hicieron, los muy reconocidos científicos Watson y Crick, tampoco se les ocurrió darle su lugar a otra científica mujer que también tuvo un papel importante en esa estructura del ADN. Entonces, le pasó exactamente, bueno, no exactamente, pero también no fue reconocida. Entonces, más bien, los que le podríamos culpar a Watson y Crick por no darle su lugar a esas dos científicas, ¿no? Y a otro por ahí, que también hubo otro, sí. No, esos Watson y Crick, híjole, qué barbaridad. Raymond Gosling, me parece. Entonces ellos en realidad toman de base los estudios de Rosalind Franklin y a su vez Rosalind Franklin toma de base los estudios de Florence Bell, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba hace ratito, si en realidad rehiciéramos esa lista de los acreedores del premio Nobel, pues ahí van Florence Bell y Rosalind Franklin también, ¿no? Sí.
De hecho, si hablamos un poquito más sobre Rosalind Franklin, que yo creo que es una de las científicas, mujeres científicas más reconocidas en el sentido que no fue reconocida. O sea, Claro. si Sí. la gente puede saber de alguien que no fue reconocida por su trabajo, creo que ella es una de las más importantes. Y de hecho fue ella, Rosalind Franklin, la que siguió o retomó los experimentos con rayos X para buscar la estructura del DNA, que, que en cambio Watson y Crick lo que hicieron fue nada más generar el modelo teórico de la estructura del DNA, ¿no? Y Rosalind Franklin lo que hizo fue hacer experimentos en el laboratorio para, con datos, poder decir así es la estructura, una doble hélice. Y Claro. esta mujer, bueno, lo que dicen es que lo que sucedió en realidad es que ella estaba trabajando en su laboratorio, estaba haciendo muchísimos experimentos que llevaban mucho tiempo de procesamiento con el uso de rayos X para ver cómo estas moléculas estaban, cuál era la estructura de estas moléculas. Ujú. Y entonces en uno de tantos experimentos, el experimento 51, o como le llaman, La foto 51. conocido, es la foto 51 de su libreta de experimentos, es donde ella se da cuenta que el ADN, la estructura es una doble hélice, Ujú. y que en ese momento ella no publicó ese resultado, o sea, sí continuó sus trabajos porque era una mujer muy detallista, muy preparada y siguió los experimentos, pero Ay, ya ves cómo, cómo es la vida. Ujú. ay, no, cómo son de gandallas. Es eso. Sí, más bien es eso. Hay otro científico que Wilkins, Wilkie. que tenía, digamos que era como amigo, compañero de Watson y Crick, y ellos estaban en ese momento súper, de hecho no dije el año, 1952 más o menos, Ujú. estaban, casi que era una carrera por ver quién era el que tenía la estructura del ADN. Y entonces Watson y Crick y Wilkins eran conocidos, ¿no? Y entonces Wilkins sabía del trabajo de Rosalind Franklin, casi literalmente fue al laboratorio, robó su Sí. fotografía número 51 de los rayos X del ADN y se la llevó a Watson y Crick. Todo así, en secreto. Rosalind nunca se enteró de Que eso. no supo. Nunca supo que le habían robado su foto. ¡Qué barbaridad! Y era una foto así como perfecta. O sea, era tan buena científica y tan bien hechecita en sus experimentos que era una foto perfecta Claro. de cómo era la estructura del ADN. Como Que se somos las ve- mujeres trabajando en el laboratorio. Exacto. Más hechecitas, bien perfectas. Y bueno, ya con esos datos de Rosalind, Watson y Crick, obviamente mucho más rápido pudieron descifrar cómo era la molécula, cuáles eran cuáles eran los enlaces químicos que hacían que se formara la doble hélice. Y después los dos publicaron su trabajo en Nature, primero Watson y Crick y luego Rosalind Franklin, pero los pusieron juntos, casi juntos, ¿no? O sea, Ajá. pero eso fue, y hasta ahí quedó, ¿no? Publicaron sus resultados y listo. Años después, ella falleció a los 37 años de cáncer de ovario. Y aquí lo que yo creo que hay una tendencia de la gente que usa Rayos radiación y X. demás, pues obviamente por sus experimentos con rayos X, lo más probable que eso fue lo que le produjo un cáncer de ovario y falleció muy joven. Y en 1962, como 10 años después, le dieron el premio Nobel a Watson y Crick. Obviamente, sin reconocerla. Sí, y aparte, o sea, de lo que también se argumenta, ¿no? De que no, pues es que nosotros no, o sea, los premios Nobel no se otorgan póstumos. Entonces dije, no, pues mira, se murió. Sí, qué Nosotros ya no lástima. tenemos la culpa de eso. Se lavaron Quisiéramos las manos. reconocerla, pero pues ya se murió. Son reglas son reglas. Exacto. Y lo Claro. peor de todo es que Watson, que publicó un libro sobre su vida, sobre sus ideas locas, y él lo comentó que en ese libro comenta cosas que nada que ver como cómo era
Rosalind Franklin. Él dijo en ese libro que ella era muy seria, muy, como introvertida y que no sabía interpretar sus propios datos de sus experimentos. O sea, Eso la estaba... fue la única justificación que encontró para su infame Sí, acto, ¿no? sí, tachándola de que pues, era mala científica, ¿no? De alguna Claro. manera. Oye, pero pon tú, vamos a decir, pon tú, sí era. O sea, nadie le daba el derecho de haber hecho lo que hicieron. No. Se O la sea, pasaron por el arco no, del triunfo. sí. Y lo peor es que ella nunca supo que se ganó el premio Nobel por la estructura del ADN, estos dos cuates, con sus datos, sin su aprobación. Sí, o sea, sin saber. Pero, y Bueno. ella es como así súper, una de las más científicas más conocidas, ¿no? Por no haber sido reconocida. Pero hay otra que les quiero también comentar, que se llama Marianne Grunberg Manago. Y ella es una científica que también, como muchas otras de las que hemos hablado, tuvo la oportunidad de tener una educación en ciencia, lo cual en general no había muchas oportunidades en los 1900, bueno, no había oportunidades antes, pero en los 1950 también era un privilegio, ¿no? Tener una educación de posgrado Sí. en aquel tiempo. Y entonces, lo que ella hizo fue, era bioquímica. Y entonces lo que ella hizo fue estar en un laboratorio de un doctor americano español que se llama doctor Severo Ochoa, que me da gracia su nombre. Sí. Si era severo Con ella. Y entre las investigaciones que estaba haciendo, ella trabajaba con bacterias, con reacciones químicas en Nueva York, y un día ella, muy emocionada, a la hora de la comida, le dice a sus compañeros, esta reacción química que estoy haciendo libera fosfato, perdón. Y no debería, porque lo que estamos... ella tenía un problema en que se supone que el doctor le había dicho, estudia esta reacción, y ella estaba encontrando completamente algo diferente que nadie se esperaba. Y entonces ella le decía al doctor, bueno, es que lo que yo creo que es, este experimento está tal y tal, y esta reacción es de esta manera, y el doctor, no, tíralo a la ¿Cómo va a ser así? Tú estás mal, vete, descansas, algo diferente, dedícate a otra cosa, esto no es por ahí y no lo vas a continuar. Y entonces ella, en vez de darse por vencida, perseveró. Y entonces lo que pasó fue que después de que pudo hacer más experimentos al respecto, fue la primera que encontró una enzima que sintetizaba o ponía juntos los nucleótidos. Es decir, era una enzima que podía poner estas estructuras una tras otra, lo que llamamos nucleótidos, y formar un polinucleótido de ARN, que es otra molécula como el ADN, que es esencial en la vida. Una polimerasa, entonces, Marcela. No era una polimerasa, era una polinucleótido fosforilasa, porque a la hora de juntar dos nucleótidos soltaba fósforo, y era lo que ella veía. Ya después, con el tiempo y con los avances de la ciencia, se dieron cuenta que en realidad esta enzima hace las dos reacciones. Hace la reacción de juntar los nucleótidos, pero más que nada hace la reacción de romper la cadena de nucleótidos. Pero eso ya se vio después. El punto es que ella descubrió esta enzima y se fue a San Francisco a mostrar su trabajo, y todo el mundo empezó como a decir, ¿qué onda con esta mujer? O sea, tiene una enzima que nunca antes se había caracterizado y que todo el mundo andaba en busca de, las enzimas que sintetizan ADN, ARN. Y entonces, pues fue como un avance importante. Sin embargo, el premio Nobel se le fue dado años después al asesor. Al doctor Severo Ochoa. Al que le decía que no, que nada que ver sus experimentos, que qué tonta por haber hecho eso. Sí.
Y entonces... Oye, antes no, pero le dijeron como, ahorita me acordé, a esta Isabela Carle, que les hablé hace ratito, ella mientras estaba estudiando química, un maestro le dice que la química no es un campo adecuado para las chicas. Yo le sugería que pues que mejor ya no hiciera nada. Eso no es para señoritas. Sí. De hecho, todavía hay una, ¿cómo se dice? Todavía se ve eso en ciencias. O sea, las mujeres van a biología, los hombres van a física. Y de hecho lo veíamos en nuestra escuela, ¿no? Por ejemplo, químicos o farmacobiólogos, la mayoría eran mujeres. Ingenieros químicos, hombres, ¿no? Y si había uno que otra loca que quería ser ingeniera química, luego como que no encajaba, ¿no? Obviamente no como antes, ahora ya, o sea, puedes estudiar lo que se te venga en gana, pero de todas maneras hay cierto como... Aún así, en la actualidad, en enfermería, exacto, en enfermería sigue habiendo la mayoría de mujeres, por ejemplo. Aún a este año 2022, el mayor porcentaje de alumnos inscritos en enfermería, pues son mujeres. Sí. Exactamente. Y bueno, con eso, nada más quería comentarles que ella tampoco, bueno, obviamente no conocía a Marianne Grunberg Manago, pero ella escribió un ensayo en 1989 de cómo fueron aquellos tiempos de los 60s, cuando ella estaba en el laboratorio del doctor Severo, y cómo sucedió todo este descubrimiento de esta enzima polinucleótido fosforilasa. Y en su ensayo, lo último que menciona, o la frase con la que termina su ensayo, es de que le dio mucho gusto que haber sido, bueno, lo dice más bien así como que fueron momentos muy importantes en su vida, y que le da mucho gusto que la enzima y su importancia fue reconocida en el premio Nobel. O sea todavía, no sé si fue sarcasmo de que la enzima fue reconocida en el premio Nobel y no su nombre, porque obviamente no fue mencionada en el premio Nobel, o pero en realidad no le molestó. También a lo mejor habla de ella, o sea, de que a mí no me importa, o sea, el descubrimiento es el importante. Claro. Que en realidad eso es lo importante cuando se hace ciencia, ¿no? Los avances, el conocimiento. O sea, ¿qué más? Bueno, pues sí, ¿verdad? Sí da, el reconocimiento de la persona, pero es como un apapacho al ego, ¿no? O sea, decir, yo hice, pero pues lo importante en la ciencia es eso, el descubrimiento en sí. Claro, es que ese es el ejemplo claro de la mentalidad que debe tener, en realidad, pues, todos los oficios, las profesiones, pero en la ciencia particularmente, como mencionas, María, en la realidad uno está en la ciencia porque quiere aportar para ayudar al mundo. No estás en la ciencia, y claro que existe gente que solo está en la ciencia por el ego, ¿no? Sí. Pero, y hay que también estar conscientes de que es una cadenita de experimentos o de éxitos en la ciencia que con el tiempo se tienen que ir como juntando, ¿no? Entonces, hay ciertas evidencias de tal cosa, luego hay ciertas evidencias de otra cosa, y así poco a poquito se va formando una historia completa de cómo funciona el mundo en general, ¿no? Claro. Pero hay gente que tiene más oportunidades o está en el lugar correcto, en la hora correcta. Sí, claro, eso también influye. De hecho, hablando sobre esto de las mujeres en la ciencia y sus maridos, es también común eso, es muy común eso, ¿no? Que el marido y que los dos son científicos, los dos trabajan probablemente en el mismo campo y a lo mejor hasta en el mismo laboratorio, ¿no? Ajá. Hay otra científica que se llama Esther Lederberg. Bueno, en realidad es Esther Zimmer y Lederberg es por su marido. Es el apellido. Eso parte, les digo que yo, miren. A mí me gustaría no tener que ponernos el apellido del marido, ¿no? ¿Por qué cambiamos el nombre? Pues es que viene desde hace muchos años, porque tú dejabas de ser, o sea, es que, piénsenlo, porque tenemos el apellido de nuestros papás. Entonces dejamos de ser del papá para ahora ser de otro hombre. Claro. Sí. Y eso es depresión. Claro, y eso desde el inicio se tomaba porque pues tú vas, o sea, si te casabas ya eras propiedad de, eso significaba el nombre porque eras propiedad de, ahorita no, claro,
no eres propiedad de nadie, pero aún así, La costumbre. en años, digamos, no tan lejanos, seguía siendo, no sé, Francisca Pérez de, Sí. todavía hasta hace no No, mucho. y también es cultural, ¿no? Porque hay otras culturas Sí, en es donde cultural. agarran, o sea, puedes poner quedarte con tu apellido, Apellido. no a fuerza usar el hombre, o sea, dependiendo de dónde Claro. estés en el mundo. Que a final de cuentas, como dice Mariana, tomas tu apellido, el que te quedas es el de tu papá, ¿no? Exactamente. Pues sí, pero bueno. Porque el de tu mamá se pierde con las Exacto. generaciones. Ajá. Por ahí investiguen, ahí lean a ver si en su tiempo, usted, o sea, todos los que No están tenemos escuchando, libre. No tenemos de tiempo libre. los apellidos de las mujeres. Ya. O sea, cómo es la historia desde las antiguas civilizaciones. Ujú. Está Okay. interesante y frustrante y Claro. molesto. Eso de investiguen ustedes. Oh, okay. Bueno, ahí entonces les decía que esta Esther Lederberg, o como sea que se pronuncie, americana, ella se casa con Joshua Lederberg, que también era un científico muy reconocido, y los dos trabajaban en la Universidad de Stanford, y ella se encargaba, era como de estar en el mismo laboratorio, pero ella se encargaba como tenía su propia investigación, pero luego agarró debido a su investigación con plásmidos y con genes de virus y genes de bacterias, agarró como una nueva posición en la universidad, y ella se encargaba de colectar y de resguardar todos los plásmidos que le llegaban a la Universidad de Stanford. ¿Los plásmidos qué son, Marcela? Los plásmidos son moléculas de ADN, nuestra molécula favorita, que son circulares. Y en la vida, en el mundo, digamos, los plásmidos están principalmente en las bacterias, y las bacterias usan estos cachitos de ADN para compartir genes que están involucrados en la resistencia a moléculas, a drogas. Entonces, si hay una bacteria que tiene la oportunidad de tener ese plásmido y se lo puede pasar a sus hijitos, a sus generaciones, entonces esas bacterias van a tener mejor posibilidad de sobrevivir. Que incluso se lo pueden pasar a otras especies, ¿no? Para que, o sea, no necesariamente en una transferencia vertical, que se le llama cuando es de el progenitor a la progenie, sino de una especie a otra. Las bacterias transfieren más bien esos plásmidos a través de este mecanismo llamado transferencia horizontal de genes. Que de hecho, Esther Lederberg era una de las cosas que estaba estudiando. También ella es la más, digamos, una de las cosas por las que ya después se le supo que no se volvió famosa porque no fue famosa, pero el que fue famoso fue el esposo, pero ella fue la que descubrió el fago lambda, este virus que todos los científicos que trabajan en un laboratorio de biología saben, porque lo usamos usamos ese ADN en nuestros experimentos. Pero en realidad es un virus que lo que hace es atacar bacterias. Entonces es un virus que se mete a la bacteria, se reproduce en la bacteria y luego ¡pum!, la explota, porque tiene tantos virus adentro que la bacteria acaba explotando. Entonces eso fue su trabajo de investigación de Esther, pero obviamente todo eso se le atribuye a Joshua. Y lo peor de todo es que luego ellos se divorciaron, en algún momento ellos se divorciaron, y ella nunca se le dio una posición de investigador en Stanford. Siempre se quedó con la posición digamos, de la cuidadora de plásmidos de la universidad, pero nunca tuvo esa posición de científico, ¿no? Del ayudante, ¿no? Si acaso ya eres mucho con ser ayudante de investigador. Sí. Te estoy dejando estar en el laboratorio antes de... Sí, estoy dando chance, ¿no? Ahí nada más como dato,
vayan a ver el episodio de Ciencia Ligera Recomienda, en donde hablamos de la película Epidemia. Y al inicio mencionamos una frase, y esa fue dicha por Joshua Ledenberg. A ver, ahí, repítela. no me acuerdo textualmente, pero es como de todas las cosas malas, o sea, que nos pueden pasar, el que nos va a terminar por la humanidad es un virus. Es un virus, claro. Más o menos palabras, ¿verdad? Él dijo eso. Joshua Lederberg ganó el premio Nobel en 1958 por sus aportaciones en cómo las bacterias intercambian genes y cómo las bacterias se reproducen sexualmente. Sin embargo, este premio Nobel fue debido a los experimentos que su esposa hizo, pero no fue reconocida en el premio Nobel. Nada más se lo dieron a él y a otros hombres. Qué raro, qué raro. Sí. Pues bueno, entonces yo, para terminar con esta tortura y estas injusticias, voy a hablar con dos mujeres científicas también. Les voy a mencionar dos. Una de ellas que también de manera muy injusta no le fue reconocido su trabajo, y a otra a la que sí le fue reconocido, pero para que vean que también hay buenas personas en las que sí trataron de reconocerle su trabajo, y si no hubiera esta persona hablado de ella, yo creo que nunca hubiéramos sabido del gran descubrimiento que hizo. Pero bueno, vamos a empezar con la primera. La primera de ellas es Lise Meitner, una mujer a la que de hecho se le da el apodo, se le conoce como la madre judía de la bomba atómica, retomando todo esto que hemos estado hablando con respecto a las científicas por el lado de la física. Ella estudiaba o se enfocaba en esos estudios que se enfocaban precisamente a la fisión nuclear, ¿no? A la generación de las bombas atómicas. Por ahí, Marcela creo que mencionó a una de ellas, ¿fue Mariana? Que sí participó en el proyecto Manhattan. ¿Sí? Sí, Okay, de hecho también Marianne y Rosalind también estaban involucradas en eso, ¿verdad? Sí, en era investigación relacionada con las guerras de aquellos tiempos. Ok, sí, ella de hecho, pues su época fue precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ella fue una física que nació en Viena en 1878. Me voy a enfocar en lo que ella, sus estudios, cómo empezó, la desigualdad que tuvo. En realidad ella era muy, muy inteligente. De hecho, la aceptaron para que pudiera estudiar en la universidad debido a la gran inteligencia que tenía, y realizaba sus prácticas ahí en la universidad y apoyaba a muchos de los científicos hombres que había cuestiones con respecto a la fisión nuclear, con respecto a la física que ellos no entendían, y ella iba y les explicaba. Así, tan inteligente era que ella iba y les explicaba. Eso no lo imaginaba. No, deja tú, tan inteligente era para que un hombre aceptara en esas épocas que una mujer le explicara. Exactamente. Es decir, que ellos sí la tenían como en un podio, digamos. Ajá, sí. Como que la reconocían su inteligencia como para prestarle, ¿no? Sí. Como dice Mariana. Sí, exacto. Bueno, cuando estaba estudiando ahí esas ciencias y letras, desde ahí se le notaba la gran capacidad que tenía. Posteriormente ya se muda a Berlín porque no veía mucho de su futuro en Viena, y ahí le pide permiso a Max Planck, otro gran científico, porque obviamente aquí no estamos para atacar hombres, aquí vamos a reconocer también el gran mérito que tienen todos los hombres que son buenos científicos. Le pide permiso para asistir a sus clases, y Max Planck, al ver que en realidad era muy buena, porque no tenía permitido a las mujeres estar ahí en la universidad, le dice que sí, y entonces ella empieza a asistir a esas clases, y es ahí cuando conoce a otro científico denominado que se llamaba Otto Hahn. Este científico tenía su laboratorio allí en Berlín y empezó a colaborar con Lise de tal manera que, como hemos estado hablando con estas mujeres que ustedes nos han mencionado, a la par, colaboraban mucho con todas estas investigaciones.
pero aquí lo que cala en el orgullo es que el laboratorio no podía aceptar mujeres. Entonces no se le permitía a ella, sí colaboraba con Otto, que era este científico, pero ella lo hacía en el sótano. Ella trabajaba en el sótano ¿En y el Otto Hahn sótano? Oh, en el sótano. Y Otto Hahn, o sea, para que vean que Wow. en realidad todo es injusticia, pero para que vean lo que le hicieron a Lice. Trabajaba en el sótano y él pues, en su laboratorio, ¿no? Entonces, y era el sótano, oye, creo que él con aire acondicionado, con su sí, mini split y la otra sí, la otra echándole ahí, aire a los equipos para que pudiera. entre maderas, porque me parece que ahí trabajaba un carpintero antes, ahí en la universidad, y así empezó. En realidad ellos, pues su unión fue tan buena que publicaron varios trabajos sobre el actinio, sobre este elemento. Fueron una pareja muy productiva y publicaron muchos artículos. Otra cuestión, a quien se le pagaba por ser científico era él. Ella no recibía absolutamente ningún dinero, iba a decir peso, pero pues no, la moneda ahí es distinta. No percibía nada, ninguna compensación económica. ¿De qué vivía entonces? No, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Su papá la mantenía, porque ella, lo que regresábamos a lo que decíamos al inicio, Mariana, el amor a su trabajo, a su pasión por la ciencia era tanto que su papá y la comprendía y le mandaba dinero para que ella siguiera Oye, Edith, pensé que aportando. ibas a decir, Mm, pensé que ibas a mm, decir, ujú. el científico recibía su dinero y le daba una No, hombre, parte. no, claro que no, Exacto. ¿Cómo que claro ya que no. trabajar de a gratis? Qué barbaridad. Sí, vivía en un cuartito chiquito porque, pues, solamente con lo que su papá le podía dar, porque obviamente ella estaba dedicada, no Ay, podía peor tener que otro becaria. trabajo. Claro, porque no podía Bueno, tener otro trabajo porque estaba dedicada por completo a sus experimentos. fíjate, en realidad ella también tenía la oportunidad de poder hacer algo que le apasionaba gracias a la ayuda de su papá, Exacto, lo cual es una exacto, oportunidad que otras mujeres ni siquiera tenían. O exactamente, sea, exactamente, sí, gracias a su padre también fue que tuvimos grandes avances científicos por parte de ella. En 1912 se construye el Kaiser Wilhelm Institute para Física, en donde ahí se les hizo una oferta, porque en realidad sus artículos, sus publicaciones eran tan buenas que dicen, vénganse a trabajar acá a este instituto, tanto a Otto, que era su colaborador, como a ella. Pero obviamente a él sí le ofrecen un puesto de científico, de investigador como tal, y a ella no. A ella nada más le dicen, pues tú eres colaboradora, sin paga. Seguían con esas desigualdades. A diferencia de algunas científicas que ahorita nos acababan de mencionar, ellos sí le calaba, ella menciona que sí le molestaba bastante eso, pero seguía adelante, trabajando ahí con estudios de radiactividad. Ahí ellos en ese laboratorio consiguen, tener su propia sección, una sección dedicada precisamente a estudios de radiactividad y de fisión nuclear. Es ahí donde ella empieza a trabajar como técnica de rayos X, además de muchos estudios que realiza. Conoce incluso a Einstein. Einstein al platicar con ella se da cuenta pues de la gran capacidad que tiene y le llama como que nuestra Marie Curie, ¿no? Le menciona así que ella es nuestra Marie Curie debido a la gran capacidad que tiene. era lo que te iba a mencionar, que toda esa época en donde ella vivió con Ajá. la gente, con los científicos que tenía alrededor, me recuerda a Madame Curie. Sí, Y de hecho, habría que dedicarle un episodio a Madame Curie por una de las mujeres científicas reconocidas en este mundo. sí, Y sí, hasta claro, Que les le podemos, costó, ¿eh? O sea, le sí, costó, pero pues, pero es claro. así que, y tiene muchas cosas como particulares, ¿no? De hecho, hasta les podemos recomendar un libro, ¿no? Sí, Del sí, cual sí. hasta podríamos platicar después. Sí, claro, más adelante podemos platicar de eso. Pues bueno, entonces se llega la época en la que el imperio nazi se establece. Ya saben, empiezan a tratar de acabar con la raza judía, gitanos, etcétera. Pero se le llama a ella para que participe. Obviamente que no son tontos, no reconocen su capacidad para que participe en el proyecto Manhattan y ella lo rechaza.
ella rechaza totalmente para trabajar en eso, pero sus avances fueron tantos y contribuyeron tanto para la creación de la bomba atómica que por eso se le llama eso, ¿no? La madre de la bomba atómica. Nada más que ella decidió trabajar en ese Entrarle. proyecto. Ujú. Cuando se viene todo esto del régimen nazi, el director del instituto en el que estaban le exige a su colaborador que la expulse, que la saque del laboratorio. ¿Por Eh, qué? Pues si ya estaba en porque el sótano, pues ya pues quería que la no, sacaran. eso fue después cuando ya estaban ahí en un laboratorio. Eso fue años Ya no- después, cuando Ya ya no puedo tenían ir su más abajo, ¿no? cuando ya tenían su propia sección. Ella, se ocurren muchos eventos, pierde su nacionalidad austriaca, también era era judía, no completamente, pero, y que era mujer. Entonces, ya saben, ¿no? El machismo, la raza aria, Las de todo eso. perder de por todos lados, pobre. Claro, la de perder por todos lados. Entonces, el director le exige al colaborador que la expulse para afuera, y pues eso hizo, ¿no? Para evitar problemas. La invitan posteriormente a trabajar porque sabían de su capacidad en otro país, y de hecho ella se va hacia Holanda y ahí empieza a encontrar un puesto como profesora y empieza a tener, ahora sí, a trabajar con un sueldo, pero obviamente tenía un sueldo muy, muy bajo y no se le permitía tener estudiantes, a diferencia obviamente de los hombres. Vean como que hay una luz de que sí, te admito aquí como profesora en Holanda, pero no puedes tener estudiantes porque pues, eres No, mujer. pues, ¿Sí? también todo quieren, o sea. Siempre bajo control. O sea, Claro, claro. es un control por donde puedas mantenerlas así Sí. como. Sí. Sí, esta historia que les doy para que vean, esa sí está bien dedicada a todas las injusticias que le hicieron. Ella entonces empieza con sus investigaciones en este nuevo laboratorio ya de manera independiente, pero aún así seguía teniendo contacto con su antiguo colaborador, Otto Hahn, y obviamente le seguía aportando muchas ideas, a pesar de que ella estaba aparte y a pesar de que él la Él lo corrió, corrió. pero sí, pero pues es que mira, me están diciendo, y para evitar problemas, incluso no la puso en varias de sus publicaciones porque estaba este auge del régimen nazi, de todos estos problemas, para evitarme problemas, pues no te pongo, pero está bien. Entonces ahí entonces Otto Hahn, el colaborador, contrata un nuevo ayudante que sigue con el trabajo que ya el ICE tenía corriendo. Y entonces este nuevo ayudante se da cuenta que efectivamente siempre le consultaban al ICE y dice, aquí la inteligente es ella, lo reconoce entonces el ayudante, la inteligente es ella. El líder intelectual en realidad, hasta él lo menciona, el líder intelectual del grupo es ella, y Otto sin ella pues se sentía perdido, porque la seguía buscando para realizar todos sus avances científicos. Ahora viene lo más feo. grave. No, o sea, lo más ¿En serio? grave. Lo más grave porque por todos estos trabajos se publica un artículo en Nature. Para los que son del área de la ciencia y para los que no, esta revista es muy, muy, muy prestigiosa. Publicar en Nature eres como casi que ganarte un Oscar. Es el top Es one. el top. Exacto. Es una de las dos más reconocidas. Te lanza, claro, al estrellato casi, porque obviamente tu trabajo tiene una implicación bien importante para la ciencia, por eso publicas en esas revistas. A ella no la incluyen, y ella sí estaba muy molesta porque no la incluyeron en la publicación, pero aún así seguía respondiendo las dudas que tenía Otto, ¿no? Ella, vamos a ver estas dos partes. Sí mencionaba que estaba totalmente en contra, que estaba molesta de lo que le habían hecho, pero seguía ayudando, haciendo sus aportes. Porque Que se me hace que había algo ahí entre ellos dos. Tanta ayuda sin nada a cambio, algo le tuvo que dar a cambio. Eso sí, fíjate que no dice y no lo podemos saber porque no podemos regresar el tiempo atrás. Pero bueno, no creo, no sé, a lo mejor es parte de lo que mencionamos, ¿no? Que en realidad sí están comprometidos. Las personas, hay personas comprometidas a la ciencia, ¿no? Sí, pero las relaciones entre compañeros, luego así pasa, ¿no? Madame Curie, que cuando se volvió viuda, también tuvo una relación con un físico, un científico físico. Claro. Por abajo del agua. Entonces, bueno, en 1944, bueno, en 1939,
los proponen como los nominan para el Premio Nobel de Química a ellos dos, tanto a Otto Hahn como a ella, pero a pesar de que ella estaba propuesta, misteriosamente, cuando se entrega el Nobel únicamente se le entregan a Otto Hahn por todos estos descubrimientos. ¿Por qué? Porque uno de los que estaban en el comité, ¿se acuerdan que en el laboratorio en el que estaban anteriormente le empezaron a decirle, sácala del laboratorio, esto está muy complicado? Uno de ellos era parte ahí de la afiliación del comité y entonces no quisieron que se le otorgara el Nobel a ella, ¿no? por estos descubrimientos y ella dice que pues no supo nunca, ¿no? Si por celos profesionales o por ser machistas, pero pues en esa época tan complicada. O por la cuestión nazi, ¿no? De cómo pensaban en sí, aquel tiempo. claro, pero entonces vean, ¿no? Vean todo lo que ella tuvo que haber sufrido y para que en realidad no se le otorgó absolutamente ningún reconocimiento. Pero Ni del estuvo al Nobel. pie del cañón. Ella estuvo al pie del cañón siempre. Se le reconoció ya después, durante toda su carrera en realidad, sí se le otorgó la medalla Max Planck, el premio Otto Hahn, la medalla Wilhelm Exner en 1960, ya después. Ella fue una de las que sí no se le reconoció nada durante su tiempo, pero ya después se le fue reconociendo con otros premios. Oye, pero eso pasa también, ¿no? De que, ay, bueno, pero mira, sí le dieron este otro diplomita y eso, o sea, sí, pero sí. digamos, bueno, o sea, no que, pues sí, el Nobel Sí, te da reconocimiento. Claro. Y entonces, o sea, es como, bueno, mira, claro, te vamos y como a les dar mencioné, este trofeo de participación. Y ya ven que les mencionaba que aún así tampoco podemos decir qué malos hombres o qué malos científicos que no los quieren reconocer. En 1966, a los tres les dan el premio Enrico Fermi, tanto a Hahn, o a Otto Hahn, su colaborador, a ella, Lise Meitner, y se acuerdan que había conseguido otro ayudante, Strassman, ¿no? A los tres les dan ese reconocimiento y Otto Hahn intentó que el Lise no recibiera ese reconocimiento, pero el otro colaborador no lo permitió y dijo no. Ella, o sea, él vio, ¿no? Se dio cuenta de que ahí en realidad la líder intelectual, como él mencionaba, era ella. Y entonces vean cómo evitó más injusticias, porque si no, hubiera existido más injusticias de las que les he explicado ahorita. No entiendo, o sea, ¿cómo puede ser que ella estuviera ahí con Otto, ayudándolo todo el tiempo y él nunca quiso ayudarla de ninguna manera, ni económica, ni con conocimiento, ni posición como científica, nada, o sea. ¿No? Pues nada más sacó de ella pues todas sus ideas, todo, ¿no? Sí, todo, o sea, la exprimió lo más que pudo y todavía cuando ya se le intentó reconocer, él quería poner el pie para que no se le reconociera. Bueno, la última científica de la que vamos a hablar hoy, me gustó muy bonita la historia de lo que ella descubrió. Y vean, se llamaba Alice Ball, que ella, me llamó mucho la atención y también con gusto lo digo porque ella se tituló como química farmacéutica. Nosotras aquí también tenemos esa profesión, somos químicas farmacobiólogas, entonces ella se tituló como química farmacéutica en la Universidad de Washington. Ella trabajó en la Universidad de Hawái, como profesora de química y de hecho fue la primera mujer y afroamericana, porque ella era afroamericana, que tenía ese puesto, entonces es todavía más, o sea, todavía más afroamericana. A echarle al costal ahí de todo lo de en contra, que fuera afrodescendiente. Pero qué chido, ¿no? ¿Estaba en Hawái? En Hawái, sí. Bueno, entonces, en aquella época estaba muy en auge, desafortunadamente, una enfermedad que en ese entonces se conocía como la enfermedad de Hansen, que ahora se conoce como la lepra. Ustedes saben que la lepra, pues, es debido a una bacteria y en la época, pues, no existían antibióticos para su tratamiento. Una bacteria prima de la bacteria que causa la tuberculosis. Así es. Sí. Lo que se hacía era que distintos médicos chinos indios aplicaban un aceite que extraían de un árbol llamado chaulmogra,
un árbol que crece en Asia y que veían que cuando se aplicaban en la piel tenía cierto alivio, pero no podía penetrar lo suficiente porque en realidad sí había algo en ese aceite que les daba alivio, es decir, algún Químico. compuesto que sí inhibía la bacteria, ¿no? Algún compuesto que sí inhibía la bacteria. Pero esa gente con lepra, qué barbaridad, qué sufrimiento tener todas esas lesiones en la piel terribles, de piel como abierta, ¿no? Sí, y el estigma, ¿no? El estigma de Ah, claro. y, o sea, nada más relegados de la sociedad también. Era horrible tanto en el aspecto psicológico como físico. Parte de la enfermedad que tienes, que te estén relegando, que te estén haciendo menos. No podía penetrar lo suficiente y la idea era buscar algo que entonces se pudiera inyectar para que sí pudiera penetrar, porque ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos? Porque sí está funcionando, pero como no llega, no penetra como quisiéramos, pues entonces vamos a tratar de encontrar los químicos que seguramente tiene esta planta, que son los que están ayudando a que estas bacterias se mueran. Como conocían, de hecho fue un ayudante de cirujano que conocía a esta Alice, tan buena que era ella como química y farmacéutica, que entonces le pide ayuda. Tú quieres química, pues ayúdame a encontrar esos compuestos que son los responsables de matar a esta bacteria. Entonces ella lo que hace es que extrae esos principios activos de este aceite, que son el ácido cholmúrico y el ácido hipnocárpico, que al ya extraerlos, entonces ella puede crear esa primera solución, que es soluble en agua y que por lo tanto puedes inyectarlos, que ya al ser inyectada, entonces ahora sí ya puedes tratar y alivias a los pacientes de lepra, ¿no? Lo cual me recuerda a nuestro episodio de morfina, en donde Mariana nos explica la historia del químico que concentró y extrajo la morfina de la planta del opio, ¿no? Mucho mejor tener la sustancia pura que tiene que el usar efecto, toda, ¿no? Que usar toda la planta Claro. en un té. Exacto. De hecho, también se tomaban por vía oral, así en tecitos, y lo que les ocasionaba era, sí empezaban a sus síntomas a aliviarse, pero surgían otros. Precisamente como dolor de estómago, vómitos, precisamente por lo pues que seguramente intoxicados. Exactamente, intoxicados. Entonces, mostraban mejoría en el caso de la lepra, pero también sufrían esos efectos secundarios. Entonces, por eso la buscaron a ella, ¿no? Para que entonces extrajera ese aceite y ya pudiéndose inyectar, pues tuvo... Y eso, yo creo que sí tiene que quedar claro eso, ¿no? O sea, que no es que estemos, bueno, yo no estoy como en contra de las plantas tienen beneficios para enfermedades, pero sí estoy a favor de que los químicos puedan extraer esas sustancias y que su poder curativo sea mucho mejor sin los efectos secundarios de las plantas, de todos los demás químicos que contienen. Y pues que no sabes al final de cuentas qué te estás tomando. Sí, exacto. Eso es lo malo, o sea, porque si no negamos, nadie niega que claro que las plantas, que lo natural, como mencionan, no porque digan es que es natural, pues claro que es natural, pero no podemos seleccionar el compuesto que efectivamente te está ayudando. Pues bueno, entonces ya, para no hacerles el cuento más largo, ella pues logra este gran avance de que se pueden tratar y ese tratamiento se utilizó hasta el descubrimiento de los antibióticos, que ahora sí ya con los antibióticos, que ahora se aplican 3 antibióticos para la lepra, pero imagínense, durante todos esos años su tratamiento ayudó, su tratamiento ayudó a que muchísima gente no se muriera, que evitara todos esos sufrimientos. Desafortunadamente ella se muere bien jovencita se muere antes de cumplir 25 años, no se sabe exactamente por qué, pero se cree que era porque en ese entonces no había campanas de extracción, ella era química, recuerdan que trabajan con muchos solventes, se cree que fue por eso. Exactamente, se cree que fue por eso, pero cuando se muere, otro científico llamado Arthur Dean continúa con su trabajo y con estas inyecciones y estuvieron muy solicitadas y se vendían porque obviamente, claro que servían y se convirtieron en, como les mencioné, la mejor forma de tener tratamiento de enfermedad. Exactamente, hasta que en 1940, ya saben, los antibióticos, etc. Pero él nunca quiso darle el reconocimiento a Alice Ball, el mérito, ¿no? De su descubrimiento, porque ella fue la que lo descubrió, pero como él empezó
a seguir, continuó con ese trabajo, decía, no, soy yo. Y en realidad así hubiera seguido, si no es que en una revista se hace una breve mención de que ella fue la que descubrió esos compuestos, un doctor de apellido Holman, deja en claro que fue ella la que creó esta solución y de hecho le menciona el método Val. Y si no hubiera sido por esta, o sea, que queda ya escrito, ¿no? En esta revista que la menciona ella, que fue su método, es que se le reconoce, pero así estuvo durante 90 años hasta que en el año 2000 incluso se colocó una placa conmemorativa ahí en un árbol que está en la Universidad de Hawái, un árbol de Chaulmogra, bueno. un árbol de sí. Pero vean, ¿no? O sea, solo eso, incluso instauraron el 29 de febrero como el día de Alice Bal, ya mero es el día de Alice Bal allá en Estados Unidos. Bueno, creo que tener un día es mejor que tener una placa. Pero... un árbol. Sí, en un árbol. Güey. Cuando se muere el árbol, la placa va. Sí, de hecho le dieron un título póstumo, una medalla de manera póstuma. Incluso hay una beca que se llama la beca Alice Augusta Bal, precisamente para estudiantes de la Universidad de Hawái graduados en química, bioquímica o microbiología. Bravo. Reconocimientos posteriores, pero, o sea, que uno no demerita, ¿verdad? O sea, que el reconocimiento posterior, póstumo, pero es eso, claro. ¿No? Es el, oye, pero pues lo estoy haciendo. En su momento debería hacerse. O sea, y lo peor es que otros hombres se adjudicaron, yo creo que casi todo lo que hemos hablado hoy. Sí, de hecho, vean con esto último, esta persona que les menciono, Arthur Dean, quiso hacerlo. Imagínense si lo hubiera hecho ahorita, estuviéramos hablando de que fue él el que descubrió estos aceites y las inyecciones para tratar la lepra. Si no lo para alguien y dice, oye, espérate, no fuiste tú. Entonces, imagínense, de este caso, ¿cuántos no hay? ¿Cuántos más? Oh. ¿Cuántos más? Exactamente. ¿Cuántos más no hay así? No hay que dejarse, definitivamente. Pues no. Pues bueno, este fue nuestro episodio especial. Espero que les haya gustado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Esperemos que les haya gustado, por favor. Que no hayan hecho tantos corajes como nosotros. Sí, que ya Mariana sí estuvo a punto de pararse bien enojada. Que ahora yo creo que nos ayuda bastante a, pues yo, al menos en mi caso, ser, no sé, agradecida de haber nacido en esta época porque sí, tenemos esa oportunidad y agradecerles, como mencionaba Mariana desde el inicio del capítulo, no nada más los derechos a nivel científico, los derechos por ser mujer, todas las mujeres que lucharon por eso, nosotras, y en este momento estamos aquí hablando, si estamos haciendo este podcast nosotras como mujeres es gracias a ellas, que hicieron su lucha, que pelearon por los derechos, nuestros derechos, y entonces pues nada más querer hacerles ese recordatorio, no hay que dejarnos, hay que seguir con esa mentalidad siempre adelante, o navegar con la bandera de que tenemos igualdad, ¿sí? No pedimos más que eso, trabajar bajo las mismas condiciones, porque todos somos especie humana, al final de cuentas. No queremos más ni queremos menos. Claro, no queremos más ni queremos menos. El mismo salario, todavía las mujeres tienen un salario menor al de los hombres. Sí, la brecha salarial y en todos los aspectos es impresionante. Sí. O sea, el simple hecho a mí me impresiona el que siendo mujer para un trabajo te dicen, oye, bueno, pero no quieres hijos, ¿verdad? Claro, o sea, de hecho, hay países en donde está prohibido que te pregunten si estás embarazada o si planeas tener hijos. Claro. No debería ser, todavía hasta hace poco, y no quiero quemar algunos posgrados cuando te hacen la entrevista, te preguntan. Pero. Sí, exacto. O sea, no estoy mencionando ningunos en específico, pero he escuchado. Todavía en años recientes todavía te preguntan, oye, ¿y tienes pareja? Oye, ¿tienes hijos? No, o sea, eso es cuestión ¿A poco el hombre le dicen, ¿tienes pareja? ¿Tienes hijos? Que te pregunten si sabes hacer el trabajo y ya. Claro, no debería de importar. Exacto, como dice Marcela, eso debería estar prohibidísimo. Así como no hay discriminación ni por sexo, ni por preferencia sexual, ni por raza, es
ni por estado civil debería haber discriminación, ni por si tienes hijos o no. Sí. Y desafortunadamente es que se sigue viendo también En a la nuestro país, mujer como sí. la cuidadora, la principal Ay, cuidadora de los es hijos. otro tema. Sí, pero Otro bueno, ya. episodio. Pero afortunadamente, bueno, cada vez vemos a más mujeres dentro de la ciencia y Sí, pues que sigan, ¿no? O sea, sigan. eso y desafortunadamente, o sea, actualmente la mujer, o sea, tenemos que demostrar más Claro, a la capacidad, ¿no? O sea, es como claro. ok, es para que me den el reconocimiento, tengo que sobresalir, porque si no, no. O sea, Sí, exacto, sí. Y bueno, yo quisiera terminar, o antes de que terminemos, si algunos de los que nos escuchan son papás o son tíos que tengan niñas pequeñas, que las impulsen, que si quieren ser científicas, que si les llama la atención, que no las hagan menos, que les ayuden a seguir por ese camino, porque muchas veces pasa que si no tienes el apoyo de tus papás, de tus tíos, etcétera, eso te topas o te enfrentas con pared y es una de las razones porque desafortunadamente a pesar del siglo en el que vivimos, no hay muchas mujeres que se dedican a la ciencia porque desde niñas se les bloquea de algún modo u otro. sí, no, por ahí luego dicen, no, es que no crías princesas, sí, o sea, también lo que quieran ser, ¿verdad? Pero Lo que quieran ser, claro. lo que quieran ser, apoyen. Si quieren ser princesas, apóyenlas para que sean princesas, pero vamos, no les impongan, no hay que, exacto. Y si quieren apoyarlas nada más. Lo que quieran, y si quieren ser amas de casa, pues sean amas de casa, también es válido. tan válido como cualquier otra cosa. Bueno, pero que sean felices. Si tienen comentarios, que nos los pongan en nuestras redes sociales, ciencia-ligera, donde nos pueden comentar sus experiencias sobre el tema y si les gustó o no nuestro podcast, y esperemos volvernos a ver en el siguiente episodio. Bye. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego. Gracias. Adiós.